Facultad de Contaduría y Administración UNAM. 91 años de cambiar realidades. Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividades. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina. y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc. Bueno, sí es un gusto saludarles, pero lamentablemente tenemos una muy mala noticia. Lamentablemente la señora madre de nuestro querido compañero, amigo y maestro, el maestro Salvador Rotter, pues lamentablemente partió, ha fallecido. Y bueno, en nombre de la Facultad de Contaduría y Administración, de nuestro director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, a nombre de todos los académicos, los alumnos, que también un maestro muy querido, el maestro Salvador Rotter, y bueno, pues nos unimos todo el equipo, tanto de Consultorio Fiscal Radio y Consultorio Fiscal Televisión, nos unimos a la pena que embarga ahorita al maestro y a su familia, esperando por el sensible fallecimiento de la señora Carmen Aguanel Barrena, madre del maestro Salvador Rotter Aubenal. Les mandamos un fuerte abrazo y que pues pronto tengan resignación. Y pues bueno, muy lamentable. Vamos a ir a una pausa y continuamos con nuestro programa. Consultorio Fiscal. Radio. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Consultorio Fiscal. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Como ya mencionamos a nuestros radioescuchas en la cápsula de la semana pasada, según el artículo 1295 del Código Civil Federal, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. El Código Civil de la Ciudad de México define en su artículo 1282 que una herencia se define por la voluntad de un testador o por disposición de la misma ley. De esta forma, el testador dispone del todo o de una parte de sus bienes y además es libre de establecer condiciones para disponer de ellos. Las personas incapacitadas para testar, según las leyes mexicanas, son los menores de 16 años y los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Los testamentos en materia civil se clasifican en dos grupos, ordinario y especial. Dentro del ordinario se encuentran el testamento público abierto, que es aquel que se otorga ante notario público de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia. El testamento público cerrado, que puede ser escrito por el testador o por otra persona en su petición. El público simplificado, es aquel en el cual, en la misma escritura de adquisición de un inmueble destinado o que vaya a destinarse para vivienda, se establece a los herederos, y el hológrafo, que es aquel escrito de puño y letra del testador. Los testamentos especiales pueden ser, de acuerdo al supuesto en que caiga la persona que quiere testar, y bajo las condiciones que la ley especifique en estos casos, privado, militar, marítimo o espacial. Fuente: Código Civil Federal y Código Civil de la Ciudad de México. Cuentas Claras. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Muy bien, amigos, pues después de la lamentable noticia y esta información que acaban de ustedes de escuchar, pues bueno, el programa del día de hoy estará enfocado al tema de lo que es los testamentos. Cosas tan
tan importante. Hay veces que muchos le rehuyen hablar del tema del testamento, piensan que están llamando a la muerte o que ya se van a morir o cuestiones indebidas, o a veces alguien ya tiene respetable edad, le hacemos el comentario, o son temas así como que tabú que no se quieren comentar porque se va a molestar, piensan que ya queremos que se mueran, pero la verdad es que es algo muy, muy importante que todos, respecto del patrimonio que tengamos, sea cual sea si es a lo mejor un patrimonio pues muy abundante o no es muy abundante, lo que tengamos, siempre es importante que dejemos nosotros quién queremos que se quede con nuestro patrimonio, ¿no? Esa es una cuestión importante. Hoy, para hablar del tema del patrimonio y algunas consideraciones importantes sobre este tema, ya que septiembre, que acaba de iniciar, pues es el mes del testamento. Vale la pena que reflexionemos, analicemos sobre este tema de realizar nuestro testamento. Y hoy, para platicarnos de este tema, contamos con el apoyo de dos grandes licenciados y también dos grandes amigos que nos van a platicar de este tema. Se encuentra con nosotros el licenciado Osvaldo Jiménez Tiburcio. Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, les comento que el licenciado Osvaldo, sí, él es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Cristóbal Colón. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, pues ¿qué les puedo hablar de su gran trayectoria del maestro Tiburcio? Seguramente algunos de ustedes lo conocerán. También él es socio director de su firma Lex Focus Asesores, y bueno, pues él es, aparte de asesor, consultor fiscal, es litigante en toda esta en todos los ámbitos del derecho fiscal, derecho corporativo. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Osvaldo, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. También está con nosotros el licenciado Alejandro Pedraza Montes. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, me uno al pésame que platicabas hace un rato de la mamá de uno de los compañeros. Y bueno, me presento con el licenciado Osvaldo y con tu auditorio. Soy notario en la ciudad de Cadereyta de Montes, acá en Querétaro, y tengo 35 años de ejercicio de profesión de abogado. Entonces, bueno, pues me tienes a tus órdenes y será un honor acompañarte en este programa que siempre tienes muy al día y muy con temas de actualidad. Muchísimas gracias, licenciado Alejandro, muchas gracias. Y pues bueno, uno de los puntos importantes que debemos de tomar en consideración, o cuáles son los puntos más importantes que debemos de tomar en consideración ahorita, iniciando contigo, Alejandro, yo o cualquier ciudadano ante este programa que hay de el mes de testamento que le llamamos en septiembre, ¿no? Ya ves que se ha vuelto tradición tener este mes de testamento. ¿Qué yo debo de tomar en cuenta como cualquier ciudadano para poder aprovechar o utilizar estas facilidades que se dan ante con los testamentarios podemos tener cualquier persona que quiera hacer su testamento? Bueno, si me lo permites, y aquí espero ir de la mano con el compañero Osvaldo, directamente el testamento es la voluntad que la persona da sobre los bienes que tiene, a lo que le vamos a identificar como patrimonio, y en la definición de patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones cuantificables en dinero que tienes o que puedes llegar a tener. Claro. La ley contempla que cualquier bien hace una disposición testamentaria, cuando tú de manera voluntaria no adviertes quién va a ser tu sucesor, quién se va a quedar con esos derechos, pues entra la ley y la ley dice de qué manera quedará el nuevo titular de estos derechos. Entonces, esto es lo que tú estás aprovechando, una posibilidad en costos muy accesibles, dependiendo
el estado en el que estés, porque es un acuerdo que se da entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, y cada uno tiene un paquete diferente de descuentos. Y en esta ocasión, de tratos especiales para los médicos que atienden en el sistema de COVID en general, para el ejército, con todo lo que está pasando en nuestro país, ellos todavía tienen un precio especial para este tema del testamento. Alejandro, hay una pequeña consideración. Bueno, es importante que pues, todos los médicos que pues, están ahorita, pues, bueno, el médico es alguien un personaje muy particular, porque a pesar de que arriesga su vida, está ahí, su pasión por su profesión le gana, pero está en un riesgo. Evidentemente está en un riesgo y que bueno que le apoyen. Oye, pero para los demás, que también los de intendencia, que también están en ese riesgo, los de vigilancia, los enfermeras, los enfermeros, todos ellos, ¿también para ellos permea o únicamente es para nada más para los médicos? ¿Es este beneficio? Fíjate que el acuerdo, este beneficio lo está dejando cada estado de manera individual, y hay estados que lo dejaron abierto, sistema de sector salud. Okay. De tal suerte que todas las personas que tú mencionas están incluidas. Perfecto. Hay otros que sí hacen un particular a los médicos, o hay otros que hacen particular a los del ejército. Pero por ejemplo, si revisamos, pues vamos a encontrar. Por ejemplo, tú como notario, si yo soy una persona que me dedico en el hospital a la intendencia, acudo contigo, te hago mención de eso. ¿Está también en tu criterio aplicarlo, no aplicarlo? ¿Tú te sujetas al convenio que se celebró o también tú tienes ese criterio de poder tomar la decisión? Mira, yo tengo el criterio de tomar la decisión y yo invitaría a muchos colegas notarios que lo puedan hacer. Nosotros los notarios estamos con una facultad de prestar un servicio público que es el de la fe pública que nos tienen concesionado. Y bueno, creo que eso nos lleva, en las condiciones en que vive hoy nuestro país, a regresar un poco de esta beneficio de la comunidad. Claro, sí, es también un momento de apoyarnos, ¿no? De apoyarnos todos con todos, cada quien desde su actividad, poder apoyar, ¿no? Es correcto. Así es. Es correcto, porque además este testamento que se otorga ante el notario es el testamento de mayor certeza. ¿Por qué de mayor certeza? En primer lugar, porque lo haces ante la fe del notario, porque vas a cumplir los requisitos de forma y fondo y de solemnidad, tiempo y hora en que se hace, y porque el notario tiene la obligación de inscribir el testamento en un registro nacional de testamentos, de tal suerte que tu disposición testamentaria estará vigente en toda la República Mexicana. Ok, muy bien. Entonces, esa es una gran ventaja, porque puedes tú moverte de la ciudad y ahí estará tu disposición testamentaria del lugar donde tú hayas determinado dejarla, porque ahí vivías. Muy bien, aun cuando pueda cambiar mi residencia y a lo mejor estoy residiendo en la Ciudad de México y me voy a residir a la hermosa ciudad de Mérida, y de repente pues se da el deceso, yo hice mi testamento con un notario que estaba en la Ciudad de México, pues bueno, no hay problema, más ahora con los sistemas cibernéticos que dan mayor facilidad, ¿no? Para poder tener acceso al testamento, a lo que te esté, vaya. ¿Eso entiendo? Nosotros, así es. Sí, nosotros los notarios o el juez, cuando se abre un procedimiento sucesorio, tiene la obligación de girar oficio a este archivo nacional que se lleva a través de los registros públicos para tener constancia de que existe alguna disposición testamentaria o de que no existe disposición testamentaria. Entonces, es el requisito indispensable para iniciar un procedimiento sucesorio. Por eso, el que te cuento que ahí ya queda inscrito. Muy bien, muy bien. Ahora, una vez que, por ejemplo, alguien puede tomar la decisión, licenciado Osvaldo, de hacer el testamento, dijo, ya voy a hacer mi testamento, ¿cuál sería tu asesoría, tu consejo, desde el punto de vista, evidentemente, pues legal, desde el punto de vista
administrativo. Desde el punto administrativo me refiero a los tipos de bienes, ¿no? Si son bienes muebles, inmuebles, el inmueble, qué condición debe de tener y todo esto. Osvaldo, ¿cuál sería tu sugerencia para alguna persona que quisiera hacer diseñar su testamento? Sí, claro que sí, es un tema bastante importante, porque en México existe una cultura que va en contra de la parte testamentaria, y desgraciadamente, tal y como lo comentaba el licenciado Alejandro, desgraciadamente cuando esto no se realiza, pues bueno, queda lo que le conocemos como lo intestado, ¿no? Y desgraciadamente, pues bueno, lleva un protocolo, lleva un seguimiento de ley, que desgraciadamente en muchas ocasiones viene a seccionar o disgregar hasta familias enteras, ¿no? Por esta circunstancia. Y lo importante es primero tener conocimiento de todos los bienes que tiene la persona, que algunos pueden ser presentes, algunos pueden ser futuros, dependiendo de algunas circunstancias, porque habríamos que ver esta dimensión de los bienes. Si ciertamente podríamos entender que vienen siendo bienes muebles e inmuebles, que a lo mejor ya es la gran separación respecto de esta parte del patrimonio, también viene a colación algunos derechos que están relacionados o vinculados, al igual todos aquellos, digamos, como el ejercicio de ciertos derechos en el sector corporativo, que en ocasiones, aquí me parece que viene siendo una materia sumamente interesante, porque tiene un seguimiento diferente en lo que se podría decir aquellos bienes de carácter, digamos, como corporativos, por dar ejemplo, derivados de una empresa, derivados de algún sector o, digamos, como una situación jurídica, por dar un ejemplo, en materia fiscal, se entiende como persona jurídica o como persona moral también lo que viene siendo la asociación en participación, que por un lado pues no podríamos a lo mejor tener un entendimiento plenamente jurídico, pero para las cuestiones fiscales sí, o sea, entonces tendríamos panoramas diversos. De tal motivo, primero que tenemos que comprender es hacer un listado de todo lo que se tiene, y sobre de ello la importancia de poderlo ya determinar posiblemente a cierta persona, que ahí es donde viene el legado, y que me parece que esto es muy interesante, ¿no? Hacerlo a tiempo, irlo de alguna otra forma direccionando para que el menos conflicto que se pueda ocasionar entre aquellas personas que se quiere dejar, digamos, este patrimonio al momento de que ya no está el de cuyos, ya no está la persona, y que haya un orden y no se encuentre dentro de un conflicto, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que ver es tratar de saber cuál es esta masa, digamos, para poder derivar el testamento, ¿no? Muy bien, y por ejemplo, ya que yo conozco cuál es el patrimonio, es importante que, bueno, yo acredite la propiedad o con la pura posesión del bien que yo tenga. Con eso es suficiente para poder acudir, por ejemplo, contigo, Alejandro, como notario y hacer mi testamento en donde yo digo, bueno, estos son mis bienes, estos los aporto, o únicamente con que yo vaya y haga manifestación en verbal contigo y tú lo pases por escrito, porque es un requisito que sea por escrito, lo haces por escrito, o tengo que llevarte los documentos comprobatorios de la propiedad de los bienes que voy a dar, ya sea a mis herederos o a mis legatarios. ¿Qué es lo que tenía yo que presentarte a ti, Alejandro, como notario? Completa información y más facilidad se pueda tener de identificación de los bienes, más completa la información y facilidad de identificación de los bienes, con copia de la escritura, con copia del documento que te acredita esa titularidad, siempre facilitará que a tu falta los bienes lleguen a la persona que tú has deseado que lleguen. Yo me permitiría hacer una referencia que me encontraba en la preparación de esta plática, amigo, que luego se nos olvida. Hay, y espero el licenciado Osvaldo
Nosotros tenemos bienes, son nuestros. Si tú eres soltero, si tú recibiste una herencia, si casado estás por separación de bienes, todo lo que tengas ahí es tuyo, solo tuyo. Pero muchas personas en este país están casados bajo el régimen de sociedad conyugal y en ese caso solo eres dueño de la mitad de los bienes. No eres dueño de todo el bien que tú dices tener en esa escritura, porque está tu esposa como tu socia del matrimonio, de la sociedad conyugal. O lo que hayas comprado en copropiedad, tendrás derecho a heredar la parte proporcional de los derechos de esa copropiedad. Pues creo que vale la pena un acto de los bienes y puedas determinar qué bienes son 100% tuyos y qué bienes son en proporción con alguien, o como hablas tú de la posesión de un bien, que lo que tienes ahí es un derecho. La posesión es un derecho que te va a dar con el tiempo la titularidad del bien, para efecto de prescripción o para efecto de una perpetua. Entonces son derechos. Los derechos también se heredan y también tendremos que acreditar cómo los manifiestas. Por ejemplo, las acciones, como bien mencionaba el licenciado. Hay personas morales que son dedicadas a la persona, de derechos personalísimos, características especiales para el caso de trascender a los herederos. Y hay sociedades en donde lo que importa es el dinero. Por lo tanto, la persona que tú señales podrá ser el nuevo titular de esas acciones. Recordar que las acciones de las personas morales no se pueden dividir, no pueden ser fraccionadas, deberás de entregarlas de unidad. Por eso esta costumbre, y tal vez hablemos de este miedo. La mayoría de nosotros tiene miedo a dictar su testamento, porque cree que el testamento es como un augurio o una predisposición a que ya se va a terminar. Y no, la verdad, el testamento puedes dictar cuantos testamentos quieras, los puedes modificar, los puedes cambiar, todos deberán de estar inscritos y es vigente aquel testamento que quede más cercano a la fecha de deceso de quien otorgó el testamento. Muy bien. En esta parte de los bienes, hay un punto que me permitiría platicarte, que creo que tú en la parte fiscal vives y que a veces no atendemos los mexicanos. En ocasiones los mexicanos tenemos más de un nombre. Por ejemplo, mi caso, me presentas como Alejandro, oficialmente llevo un Francisco Alejandro Pedraza Montes y tengo que cuidarlo. Cuando yo hable de mi testamento tendré que hablar formalmente de mi nombre y en ocasiones tendré que revisar que las actas de nacimiento de mis hijos vengan perfectamente bien mi nombre. Hay muchas personas a quienes conocemos con un nombre y resulta que están registrados con otro, lo vemos en las credenciales del lector. Claro. Entonces, la identificación de la persona que da el testamento, yo me iría más atrás, es lo básico. ¿Quién eres? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te conocen las personas? Claro, sí, porque siempre de repente llegan a haber problemas en ese sentido, llegan a darse algunas situaciones donde los nombres no corresponden de las características de nacimiento y de la identificación de tus padres. Así es. Vamos a ir, si me lo permiten, Osvaldo, Alejandro, vamos a ir a una pausa a nuestro fiscal y continuamos con este tema que es el testamento. Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal. 28 de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el acuerdo de los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de septiembre de 2020. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa el acuerdo por el que se da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles por el periodo del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2020. La Secretaría de Economía explica el acuerdo por el que se establece la metodología para la creación y la modificación de los números de identificación comercial. 31 de agosto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el oficio mediante el cual se autoriza la fusión de la Sólida Administradora de Portafolios, SADCB Soforo, Grupo Financiero Banorte, como sociedad fusionante que subsiste con Arrendadora y Factor Banorte, SADCB Soforo, Grupo Financiero Banorte, como sociedad fusionada, que se extingue, adoptando la denominación de la fusionada. Info Fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. En la opinión del contribuyente. Soy Elsa Flores Villegas y tengo 68 años. ¿Me puede decir si usted ya hizo su testamento? Mire, sí tengo bienes, tengo una casa habitación, pero no lo he hecho porque realmente tiene un costo alto y no he podido hacerlo realmente. O sea, usted no tiene a quién dejarle sus bienes. No, sí tengo a mi hijo, se lo dejaría, pero el hecho de ir con el notario está arriba de 70,000 pesos hacer el testamento y la verdad económicamente no tengo para eso. Hay programas para septiembre, es el mes del testamento, pero aún así sale caro. Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Romero. ¿Usted ya hizo su testamento? No, señor, todavía no. ¿Podemos saber cuál es el motivo? Porque no lo he pensado todavía en hacerlo. María Fredesvinda Sarreón Narváez. Lo hice hace como 7 años, pero lo llevé a la notaría y me dijeron que no es válido. Que lo hice con unas personas del Pedregal que dijeron que estaban haciendo testamento y salía muy económico, pero me dijeron que no tenía los requisitos. Entonces estoy en eso, en volverlo a hacer, pero en una notaría seria. En la opinión del contribuyente. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bien, amigos, ya estamos nuevamente con ustedes hablando aquí de lo que es el testamento. Es importante, derivado de este sondeo que se hizo a cualquier ciudadano, es importante que tomemos en cuenta, rescatemos de ahí que la generalidad y también lo que comentaban ahorita los licenciados que nos hacen favor de estarnos apoyando en ese programa, hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas. Hoy día, por ejemplo, también si tengo un bien, ¿cómo lo voy a transmitir? El tema de los costos, ¿cómo funciona realmente? Vale la pena también mencionar, pues bueno, aunque hay un programa que es el mes del testamento, si todos los notarios realmente lo respetan, algunos no lo respetan, o esa discreción, algunos puntos sí, o está limitado, así nada más para en el mes durante que está este periodo del testamento, por los convenios que comentaba hace un rato el licenciado Alejandro, si nada más son cierto número de personas o cualquier persona que acuda a la notaría durante el mes, o está a discreción ampliar también el notario, no sé, muchas inquietudes que de repente esto, no falta algún vival que pues vende una mala idea a la persona que quiere realizar su testamento, o incluso pues le da información en donde pues bueno puede ir dirigida, ¿no? O a lo mejor algún familiar que quiere verse abusivo y abusa de la buena voluntad de la persona que va a testar y a lo mejor hace un testamento completamente a su favor, qué sé yo, hay muchas cosas que se dan. Ahorita un punto importante que comentaba el licenciado Alejandro Pedraza, que del testamento se hace un registro. Ese registro pues queda, valga la redundancia, que está registrado a nivel nacional. De tal suerte que, por ejemplo, a veces como vemos en las novelas o en las películas, que de repente el hijo mañoso, el sobrino mañoso, el familiar mañoso, sustrae el testamento de donde lo tenía guardado la persona que lo realizó, el papá, el abuelo, el bisabuelo, y de repente con eso él piensa que él tiene el control, que él tiene todo eso, cuando realmente pues las cosas no son así, pero de repente lamentablemente pues hay mucha gente que vive las novelas, ¿no? Y piensa que eso pasa así.
Y el tema es que aquí es importante acercarse, asesorarse lo más posible respecto de cuál es la vía por la cual yo voy a transmitir el patrimonio que yo generé durante mi vida, ¿no? Y no necesariamente porque me vaya yo a morir, pero bueno, lamentablemente pues hay muchas circunstancias que de repente llegan a pensar eso. Pues comento algo de una vivencia personal que lamentablemente acaba de ocurrir. Afortunadamente todo va bien, pero mi hermana antier lamentablemente sufrió un infarto cerebral. Y pues bueno, el tema, si no tenía testamento, ¿qué pasa si afortunadamente salió bien? Ya ahorita ya está en casa recuperándose, gracias, le mando un saludo a mi hermana. Pero igual, o sea, las cosas sí estaban muy bien, todo en orden, y de repente hay sucesos que pues pueden llevar a la muerte. En la mayoría de los casos, las personas, si bien en este caso que le ocurrió a ella no muere, pero quedan a veces en estado vegetal, que es otra cosa. Te puede también cubrir no nada más de la muerte, de alguna enfermedad, de una incapacidad, en donde pues bueno, ya no puedas tomar la decisión, o incluso los que también cuidarte, mientras que los bienes, los demás pueden estar ahí como esperando tu muerte para el tema de los bienes, iba a decir otra palabra, pero finalmente pues mientras tú no lo transmitas y no venga tu muerte, pues te pueden cuidar, ¿no? Qué tan bueno es eso que llamamos heredar en vida, que es una donación. Todo este tipo de cuestiones serían importantes siempre analizarlas y tomarlas en consideración, ¿no? Osvaldo, es importante que consideremos esto. Hay algunas preguntas de nuestros invitados, pero antes de ir a las preguntas, en esas consideraciones que ahorita estamos comentando, derivado de este sondeo que se hizo por parte de nuestros amigos de aquí de la radio, es esa información que debe de tener esa persona que va a hacer su testamento, ¿no? No sé cuál sea tu consideración. Sí. Pues bueno, sí es muy importante ello, y sobre todo, tal y como se viene comentando, no tener miedo, dar el acercamiento, dar la apertura, y sobre todo tomar en cuenta que bueno, se puede hacer el testamento, pero no con ello, no se puede revocar, sino se puede hacer un nuevo testamento, de tal manera de que siempre está el pensamiento de que si hace uno un solo testamento, eso es lo que puede quedar ya de por vida, ¿no? Y tomando un poquito, a lo mejor lo que se ha venido diciendo, por ahí hay algunos datos que la misma Secretaría de Gobernación ha establecido respecto de costos promedios en todas las entidades federativas para la realización de lo que es el testamento. Y por dar algunos datos generales, bueno, digamos como el costo más bajo de todas las entidades la tiene Morelos, que en promedio está entre 812, 815 pesos, y el más caro para poder realizar un testamento es Nuevo León, que casi está cerca de los 3,000 pesos. Pero casi en todas las entidades federativas está entre 1,500 y 2,000 pesos. Digamos que es un costo bastante accesible. Esto entendiendo que todavía puede haber porcentajes de descuento precisamente en este mes de septiembre, que es cuando en algunos lugares hasta el 50%. De tal manera que a lo mejor y por 1,000 pesos pues puede haber una tranquilidad familiar, ¿no? Respecto de todos estos bienes que se cuentan, y ya tenerlos destinados precisamente, que es uno de los puntos importantes, a cada una de las personas que se quiere tener. Cabe destacar que también igual aquí, no siempre dentro del testamento, pues bueno, se pueden otorgar los bienes a familiares, ¿no? A veces la apertura es también que a lo mejor no es un familiar, es una persona cercana o una persona que realmente uno quiera dejarle sus bienes, y también se puede dar la voluntad mediante el testamento, ¿no? Fíjate que aquí quiero aprovechar, bastante interesante. Osvaldo, aprovechar por favor, aquí hay una pregunta de Manuel Salazar, gracias, y a todos los que están ahorita con nosotros, gracias, y que nos hagan sus preguntas. Manuel Salazar dice, ¿es cierto que puedo heredar a una persona que no es familiar y por ser ingreso por herencia esté exenta a esta persona de pagar ISR? Bueno, el primero, ¿puedo o no puedo heredar a una persona que no sea mi familiar? Y luego la repercusión fiscal, ¿no? Pero sí se puede hacer, claro, sí se puede hacer, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, es la voluntad que tenga la persona, es decir, tú se los puedes dejar a todos. Es más, hay algunos países como en Estados Unidos que se tiene el conocimiento de que se lo dejan a sus mascotas, ¿no?
herencia a la mascota, que el gato, que el perro, y bueno, aquí en México esto no es posible, pero sí se puede heredar a cualquier persona, ¿no? Así es. De hecho, y cabe destacar aquí que aquí hay un punto también muy importante que a lo mejor y el licenciado Alejandro le puede concentrar un poco más de la información, es respecto a la herencia cuando uno tiene bajo su tutela personas que de alguna u otra forma son dependientes económicos, ¿no? Porque ellos van a tener de todos modos un punto importante en esta parte de la herencia, es decir, aun y cuando le heredemos a otras personas, pero si tenemos, digamos, menores de edad o personas que de alguna otra forma requieren alimentos, estos tienen una tutela jurídica todavía mayor. Y ese es un tema, me parece, también muy importante a tratar. Claro. Alejandro, ¿nos ibas a comentar? Sí. Tiene toda la razón. Dentro de las cosas que en el testamento los papás de menor o los tutores o los curadores, las personas que tienen en su encargo menores de edad o discapacitados, pueden en el testamento decir quién se queda en su lugar. Por ejemplo, en el caso de que tengas hijos menores de edad, tú puedes decir, en primer lugar, ¿quién sería su tutor? El tutor es el que lleva la parte legal del muchacho, dónde lo va a educar, cómo lo va a educar, bajo qué bases lo va a educar. Y también puedes decir quién se va a quedar a su cuidado, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la tutela y otra cosa es la custodia. Y las dos tú las puedes determinar en el testamento. Y puedes determinar quién se encargue de cuidar, que este encargo de tu menor o de la persona que tú estás pidiendo se cuide, se cumpla. El testamento te permite hacer esas cosas. Alejandro, una aclaración nada más. Mencionaste un personaje que no es muy común en el medio escucharlo. Es común que exista, pero no escucharlo, que es el curador. El curador es un personaje que no es muy común, pero es importante también hablar de este personaje, ¿no? Nada más para que nuestros amigos televidentes, nuestros amigos radioescuchas, lo tengan presente. ¿Qué es el curador? Mira, tienes dos personas que se van a encargar de que tu testamento sea. Por un lado tienes el albacea, que es el representante general de tus bienes, de tu masa, y de que tu disposición testamentaria o la disposición que marca la ley se cumple y los bienes llegan al heredero. Y el curador es la persona que se va a encargar de revisar el cumplimiento a través del albacea de todo lo que le fue encargado. Y en el caso del menor de edad también tienes un curador, que eso viene ya desde el derecho romano en lo que son los cuidadores, los encargados de cuidar el bien, el buen desarrollo de esta persona a quien tú estás encargando que cuiden. Bien, pues es importante que tengamos estas figuras porque, tienen obligaciones, responsabilidades, tienen un efecto legal e incluso también en el tema del testamento, así como también en una cuestión de vida cotidiana, ¿no? Que se puede presentar. También aquí nos hacen una pregunta, ¿cuál sería la diferencia medular entre un heredero y un legatario? Mira, normalmente se considera heredero, si me lo permites, Osvaldo, es como manejas en general, y que es esta campaña está hecha para que nombres herederos. No está, cuando puedes llegar con notario y le quieres decir, perdona la expresión esta que es muy usual entre los mexicanos, mi trompo se lo dejo a Juan, mi valero se lo dejo a Pedro, mi carrito de bombero se lo dejo a José Antonio. Ese es un legado, es decir, a cada persona le dejas un bien. Es muy raro que cuando tú llegas en este mes del testamento a hablar de tu disposición testamentaria bajo esta figura, te conserven el valor del precio que tiene la campaña del testamento. El testamento que está hoy en campaña es en el que yo llego y le digo a mis hijos en partes iguales, les dejo todos mis bienes. Y nombro como albacea al mayor de mis hijos o a mi suegra o a mi suegro para que esta voluntad se cumpla. Ok. Bien. Eso es muy importante, ¿eh? Esta parte muy importante. Es muy importante porque los testamentos muy especiales siguen el régimen del costo normal, no importando la temporada. Y esto ya es un acuerdo muy hecho
en los colegios notariales, tanto en el Colegio Nacional como en el colegio de cada uno de los estados. Bueno, esto sí es importante, ¿no? Considerarlo. Osvaldo, ¿le ibas a comentar algo? Sí, no, tomarlo muy en cuenta porque son dos aspectos muy diferentes, ¿no? La herencia, que es el aspecto general, y el legado, ya el aspecto particular, que al igual en relación con la parte de los impuestos y sobre el impuesto de la renta, que es el impuesto particular, pues también hay una diferencia sustancial en relación a ello, ¿no? Claro, sí, porque bueno, sí, ahorita me llama mucho la atención y también tenemos que tenerlo muy en cuenta todos, que el tema que, aunque sea el mes de testamento, es sobre un tipo de testamento, en donde voy a establecer puros herederos. Si es un testamento ya más particular, donde voy a establecer legatarios o herederos y legatarios, porque también lo puedo hacer, en esta orden de ideas, pues bueno, tenemos que tomar en cuenta que no es el que entra al programa, ya estará sujeto, creo yo, a una condición o a una consideración del notario, el tema de qué costo le puede dar al testamento. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar hablando de este tema del testamento. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanoslas y con gusto le daremos respuesta. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. El artículo 1281 del Código Civil define el concepto de herencia como la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte. Por otro lado, el numeral 1392 del Código Civil no proporciona una definición tal cual de legado, pero fija que puede consistir en la prestación de la cosa o en la de algún hecho o servicio, es decir, que se adquiere un bien concreto sin responder del pasivo. Las principales diferencias que distinguen al legado de la herencia son las siguientes. En una herencia, el legado sucede al difunto en la titularidad de sus bienes, pero también de sus deudas, y adquiere todos los derechos y obligaciones que no se extingan con la muerte del individuo, mientras que en un legado, el legatario adquiere bienes concretos, pero sin responder del pasivo de la herencia. La herencia siempre se produce forzosamente a la muerte de un individuo, mientras que el legado solo se produce por la voluntad del testador. El heredero puede ser tal por voluntad del fallecido o por ley, mientras que el legatario solo puede provenir de la voluntad del causante y queda establecida por testamento. Una herencia se acepta, pero también se puede rechazar. En cambio, el legado se adquiere sin previa aceptación, siendo los herederos o el albacea quien le entreguen el legado a su dueño. Fuente: Documento Oficial del Gobierno de México. Cuentas Claras. Bien, pues ya gracias por continuar con nosotros, estamos de regreso. Es importante tener este tema de si tengo herederos, si tengo legatarios e incluso si tengo esos herederos de ley, si me permiten llamarlo así, que son esos menores que hace un rato comentaba el licenciado Osvaldo, en función de que un menor siempre va a estar protegido por la ley, aun cuando tengo yo un testamento y hay un menor que no lo contemplé en mi testamento y vía testamento mencioné todos mis bienes, a quién van a pasar en caso de muerte. Bueno, no olvidemos que ese menor siempre va a tener derechos por ley, aun cuando no haya sido contemplado en el testamento, ¿no? Si son las cosas. Ahorita hay una pregunta, nos pregunta Erika Palacios, dice, en un testamento tengo que detallar los bienes que estoy otorgando o le puedo heredar a una persona todos mis bienes, incluyendo los presentes y futuros a la fecha de realización del testamento. Esa es la pregunta que nos hacen. No sé, Osvaldo, si nos quieres dar respuesta, por favor, licenciado. Sí, claro que sí. Bien, pues ciertamente se puede heredar a una sola persona todos los bienes que se tengan. No hay mayor problema por ello, ¿no? Y tal un poco como se venía platicando, pues bueno, ya si se hace de manera particular, a lo mejor seccionado a diferentes hijos o personas, pues bueno, ya se viene siendo la diferencia entre la herencia y el legado. Ok, muy bien. Alejandro, una cosa importante que se da mucho también en la vida, yo tengo una cuenta bancaria, ¿sí? Y en esa cuenta bancaria, cuando la aperturo,
el banco me pide que yo establezca beneficiarios, así como si también tengo un seguro de vida o algún tipo de seguro que yo contraté con alguna aseguradora, evidentemente, y yo en ese seguro establecí beneficiarios. Pero también hice mi testamento, y en el testamento ahí establecí, pues además de todos mis bienes, a lo mejor no mencioné las cuentas bancarias, o sí mencioné las cuentas bancarias y se lo dejé a una persona diferente. Ahí, ¿cuál tendría mayor relevancia de ese dinero que está en la cuenta bancaria al momento de mi fallecimiento? ¿A quién va a pasar? ¿Quién tendrá preferencia? ¿A quien yo mencioné como beneficiario en mi cuenta bancaria o al que yo mencioné en el testamento? Bueno, mira, has abierto una oportunidad de plática. Yo primero quisiera, en la pregunta anterior, darte una palabra que define, y la pregunta era, ¿puedo heredar todo lo que yo tengo a una persona? Ese se llama un testamento universal. Uh-huh. Así se le ha llamado desde la antigua Roma. Todo para él, universal. Claro. Ya para que quede un poco la definición. Claro. Ahora bien, en el tema que tú me preguntas, ciertamente existen disposiciones para después de tu muerte especiales. Una es la de los bancos, las cuentas de cheques y las cuentas de inversión, que por desgracia el banquero le da más importancia a lo que pones en tu contrato que a lo que pones en el testamento. Y llevará aquí, si el abogado Osvaldo no me apoya, pues llevará la misma disposición del tema de cuándo fue la última vez que tú hiciste esa anotación. Si lo hiciste cuando abriste la cuenta y después tuviste la voluntad de cambiarlo, pues deberá de seguirse lo que pones en tu testamento. Otro lugar de disposición testamentaria, lo que tú dices del seguro de vida, el tema de los beneficiarios. Casi en todo el tema de los testamentos es muy raro que hables del seguro. ¿Por qué? Porque el contrato de seguro es un contrato particular, es un contrato con una compañía y se rigen en ese caso casi siempre por la persona que tú has marcado como beneficiario. En muchos casos, si recuerdas, es por el tipo de crédito a lo mejor con el que compraste tu casa, en donde el seguro que tú contrataste es para que quien te vendió la casa se dé por pagado del inmueble. Por lo tanto, pues no podrá tener otra suerte, tendrá que servir para pagar la casa. O lo que sucede con el seguro de las tarjetas de crédito, para que quede pagado lo que tú tengas adeudado en la cuenta de la tarjeta de crédito en caso de fallecer. No. O el otro también, que es simplificado, las casas de interés social con créditos de Infonavit, que en la parte final ya el notario señala por parte del comprador quién será el beneficiario de inmueble. Casi siempre se rigen en lo particular. Es muy raro que quede con preferencia el testamento. Y así uno debería de tener cuidado, pues, de no mezclar. Creo que eso queda más en la responsabilidad del testador, de no mezclar y no poner a más de una persona bajo el mismo derecho, porque de por sí las herencias son complicadas y luego el autor de la herencia ayuda señalando a más de uno con un mismo bien. Bueno, pues aquí nace la expresión de cena de negros, ¿no? Claro, sí, perdonando también que es una expresión, no es otra cosa. Así es. Osvaldo, ¿algún comentario, por favor? Sí, también igual es importante, porque estos son casos a lo mejor y no tan aislados, se ha visto reiterados en donde dentro de la misma parte reconoce también hijos. O sea, esto es una situación que se da mucho en el reconocimiento de hijos mediante el testamento, y que de alguna u otra forma a veces se llevan los conflictos cuando se llevan a lo mejor y en este tipo de seguros de vida o algunos otros, digamos, como beneficios extraordinarios que se pueden obtener por otro lado, ¿no? Claro, y fíjate, en un momento dado, ¿qué pasaría si yo, como por ejemplo en mi testamento, estableces que le dejas ciertos bienes a tus descendientes, a todos,
¿sí? Y también dejas otros bienes a quien no sea directamente tu descendiente. Y el descendiente quiere pelear, porque a lo mejor dice, no, pues tú no eras nada, ni su primo, ni su familiar, ni su amigo, ni nada, y yo sí tengo porque tengo los derechos, porque es mi papá y todo eso. ¿Ahí habrá algún conflicto de verdad o realmente es nada más pura cuestión de cuestión de sentimiento por el parentesco? O va a prevalecer la voluntad que se estableció en el testamento, porque tenemos para que no haya una confusión, creo yo, en lo que en los términos de la ley, ¿no? Que la ley habla del heredero legítimo, ¿sí? O los que tengan derecho a una herencia. ¿Ahí qué opinas tú, Osvaldo? No, bueno, es que para ello se tiene que ir al testamento, la voluntad realmente de la persona que deja los bienes. Sin embargo, pues bueno, siempre habrá la oportunidad de entrar en una contienda que obviamente, pues bueno, el derecho está restringido de aquellos que a lo mejor y no están realmente involucrados en el testamento, en la voluntad del de cuyos, ¿no? Esa es la opinión que yo pudiera tener al respecto. Y también en ese orden de ideas, hablar de, como se comentaba, del patrimonio, también tener presente que en el tema de lo que es el testamento va a dar a la apertura de algo que se llama la sucesión, que la sucesión es justamente darle cumplimiento a los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Y tenemos la sucesión legítima, que es cuando no hay testamento, y la sucesión testamentaria, que es cuando sí hay testamento, ¿no? Entonces ahí también tenemos una situación importante que considerar, ¿no? Yo, si me lo permiten, Alejandro. Aquí, en este punto que tú acabas de hablar, y espero que también así lo concuerde con Osvaldo, es el motivo porque nuestro país hace un acuerdo con todos los notarios y todos los estados para que sea la voluntad del dueño de las cosas la que prevalezca, y literal prevalezca. Es decir, yo puedo, porque al final de mi vida tuve una sobrina que me atendió, me cuidó, se hizo cargo de mí, y mi familia ni me peló, ni siquiera me volteó a ver, y yo prefiero que esta sobrina tenga un beneficio. Pues ¿sabes qué? Que es mi disposición. Ahora, sería interesantísimo que recibas la asesoría para que tú aclares. A mis hijos no les dejo porque no son gratos. Una de las formas de revocar una donación es la ingratitud. Sí. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de explicar el por qué no le dejas a alguien que pudiera tener derecho conforme a la ley, y lo manejas como lo marca la ley en el tema de la ingratitud, pues no podrá hacer nada, y tu voluntad siempre se irá cumpliendo. Así es. ¿Ibas a comentar algo, Osvaldo? Sí, no, que me parece bastante interesante el tema de la ingratitud, porque, a veces queda un poco en el olvido, porque claro, muchos hijos consideran que, ellos merecen la herencia de manera directa, ¿no? O el legado, y no, o sea, también se puede revocar, y esta es una de las causas más importantes. Perfecto. Y aquí, amigos, tengamos presente, por ejemplo, este concepto que tiene afectación e incidencia en el derecho, que es la gratitud. No es como decía que como comentó ahorita el licenciado Alejandro, el tema de que porque era ingrato, no es porque perdón, porque no me era grato, de que no tiene que ver con que me caiga bien, es en un lenguaje coloquial, en un lenguaje cotidiano, ¿no? Tiene que ver con la conducta que tiene que ver que tuvo para conmigo, y una justificación de por qué él no lo puedo considerar en un testamento, ni si como en este caso, ni como heredero, lo excluyo como heredero, y porque puedo decir que se lo dejo a todos mis hijos exceptuando a ¿me explico? Y lo menciono y lo quito. Entonces puedo no considerarlo como heredero, o también no puedo considerarlo como legatario. Entonces son consideraciones que debemos de conocer, debemos de tomar en cuenta al momento de que hacemos vayamos a hacer nuestro testamento, ya sea que aprovechemos ahorita el periodo del testamento o no lo aprovechemos, porque también es algo que hay que pensarse muy bien. Hay veces que decimos, híjole, se va a acabar el mes y el tiempo se me fue y lo queremos hacer apuro. No, estamos iniciando el mes, pues hay tiempo para poderlo pensar, y si no, pues más vale que se piense adecuadamente a dónde quiero que mi patrimonio, a quién se lo voy a transmitir,
no sé, que hacerlo a la ligera o hacerlo de manera pronta. Vamos ahorita a una pausa más y continuamos hablando de este tema que es el testamento. Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez. Pronósticos económicos para México 2020-2024. ¿Cuál es la profundidad de la crisis económica que padece nuestro país? Como hemos comentado, la crisis económica del país se ha profundizado este año por la combinación de la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, aunque es una crisis cíclica del sistema capitalista a nivel mundial. La crisis es el resultado del funcionamiento del propio sistema capitalista y del conjunto de políticas económicas de los diferentes gobiernos del país. La semana pasada, el Banco de México actualizó su pronóstico económico para este año, señalando que el país sufrirá una contracción de la producción medida por el Producto Interno Bruto PIB de entre menos 8.3 hasta menos 12.8%. Algunos analistas indican que nuestro país padece una profunda crisis económica agravada por la crisis pandémica, que puede ser peor a la sufrida en 1932, derivada de la crisis mundial de 1929. En algún programa anterior, señalé que la caída de este año puede ser de menos 10% para el año. En todo caso, es una grave crisis que requiere de medidas drásticas de política económica que aún no se ven. La discusión que se da en círculos financieros y en la esfera pública es ¿cuánto durará la crisis? ¿Qué tipo de crisis será? ¿En V o en U? Es decir, por un lado tenemos que la caída de la producción, en especial del sector industrial y del sector servicios, es brutal. Hay una profunda disminución de las actividades económicas, lo que repercute en menor empleo formal, aumento del empleo informal, disminución de las exportaciones y las importaciones, aumento de la violencia y del crimen organizado ligado a la falta de oportunidades económicas en muchas personas, en especial los jóvenes. Si no hay un cambio importante en la política económica del llamado gobierno de la Cuarta Transformación, la situación puede empeorar. Planteo dos escenarios. El primero inercial, que implica que se siga haciendo lo mismo y que no cambien las políticas gubernamentales. En este caso, pienso que la crisis tendrá una forma de U, donde la recuperación puede tardar varios años, quizás hasta 4, es decir, todo el sexenio, lo cual implica que el crecimiento económico sexenal será de 0, con terribles consecuencias económicas, sociales y políticas. Esperemos que eso no ocurra. El segundo escenario es que el gobierno actual convoque a la nación para desarrollar y aplicar un plan emergente ante la crisis. Especialmente debe haber una negociación con los empresarios, los inversionistas, los sindicatos, las universidades y los principales grupos de poder e influencia para trabajar en pro de la recuperación económica. En estos momentos, la economía mexicana requiere del incremento de la inversión de todo tipo, privada, pública e incluso externa, pero también se necesita aumentar el consumo, tanto interno como externo, promoviendo las exportaciones y el turismo que llega a nuestro país. Propongo que el gobierno federal negocie con los empresarios para promover la recuperación económica a través del incremento de la inversión. Aunque el consumo es importante y hay que fomentarlo, se debe insistir en que la inversión es el motor del sistema capitalista, que tiene un efecto multiplicador sobre las diferentes variables económicas. Insisto, si no hay negociación con las diversas fuerzas económicas del país, la profundidad de la crisis puede ser dramática, con graves consecuencias, entre las que destaco el desempleo, el incremento de la informalidad, la violencia y el aumento de la pobreza y la marginación para mucha gente que no tendrá oportunidades ante la crisis. En déficit, con José Silvestre Méndez.
Consultorio Fiscal Radio. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, gracias por continuar con nosotros hablando aquí en este programa de lo que es el testamento. Es importante considerar que cuando viene el fallecimiento de, evidentemente, una persona física, pues bueno, después del fallecimiento, pues legalmente lo que sigue es la sucesión. En este caso estamos hablando de lo que puede ser la sucesión testamentaria. Y normalmente, no sé por qué, cuando un empresario llega a fallecer, pues el empresario, dentro de evidentemente su desempeño profesional, en su persona física y también en la cuestión de las personas morales donde él era accionista y empresas que él manejaba, que también forma parte de su patrimonio a través de lo que son las acciones, y que puede también establecer quién se quede con ellas a través del testamento, y bueno, independientemente de un análisis corporativo. Pero aquí lo importante que es que muchos piensan que cuando el empresario muere, bueno, y tiene alguna cuestión con la autoridad fiscal, ya sea que pueda tener un crédito fiscal pendiente, se le esté practicando una visita domiciliaria o simplemente tenga contribuciones pendientes porque pues fue justamente durante el año cuando falleció y tiene obligaciones de acuerdo de cumplir con la declaración anual. Hay veces que se piensa que ya se murió y pues ya con él se va, todo se va a la tumba con él en cuestión de impuestos, ¿no? En lo que son los bienes, eso sí no se va a la tumba, eso sí nos interesa que a ver quién se queda con él, ¿no? Y pero la parte de las obligaciones con las autoridades fiscales, cualquiera que sea esta, o las obligaciones con terceros por algunos créditos o préstamos que él tenía, compromisos, esa parte como que les hacemos el feo y no queremos cumplir con ellas, ¿no? Y únicamente queremos todo lo que sume, lo que resta, y lamentablemente pues así pasa, ¿no? Así pasa, y queremos que el empresario al morir ya se fue, cuando bueno, no olvidemos que esta parte de lo que son los testamentos pues también trae, y hay que contemplar que aunque no se diga en el testamento, pero hay implicaciones fiscales muy importantes, así como también el albacea también tiene que tomar en cuenta que él va a ser, como comentamos hace un rato, que pues él va a ser el responsable de ese patrimonio y también tiene obligaciones en materia fiscal. No es espantar a nadie, pero hay que tomar en cuenta, si es un empresario quien nombra a alguien como albacea, considerarlo adecuadamente, porque el cargo de albacea no es porque el de Cuyos o el muertito ya me designó a mí y ya diga, como él dijo, yo debo hacer. No, es un cargo que se debe de aceptar. Si él dice y yo digo que no, pues no voy a hacer, tengo que aceptar el cargo de albacea. Entonces, sí, al aceptar un cargo de albacea hay que tomar en cuenta que hay obligaciones, ¿sí? Hay obligaciones para el albacea y responsabilidades de estas obligaciones. Entonces, en materia fiscal, Osvaldo, ¿cuáles serían las principales consideraciones que debemos de tomar en cuenta de la repercusión de un testamento para la persona que es el albacea, o la persona que también es heredero o es legatario? Y bien, es un tema importante porque uno pensaría que las obligaciones se extinguen con la muerte, tal y como se estaba comentando. Sin embargo, contrario a ello, las obligaciones siguen en materia fiscal. Es decir, vamos a poner el ejemplo, dependiendo las circunstancias, hay obligaciones que se suspenden para poder reanudarse de una manera, digamos, como diferenciada en el tiempo, por otros plazos. Por dar ejemplo, cuando son las obligaciones relacionadas con las contribuciones, pues bueno, o sea, estas se tienen que de alguna u otra forma continuar con el representante de ellos, con el albacea, tal y como se comenta, que de alguna otra forma es un obligado solidario del contribuyente. Es decir, podríamos decir que para el fisco ambos son obligados para el pago de las contribuciones. Pero en el caso, vamos a poner un ejemplo de que haya existido facultades de comprobación, digamos, a la persona física, a la persona moral, principalmente a la persona física, esto se tendrá que suspender hasta que no se nombre el albacea y ya se continuará con esta persona para que él siga representando los bienes del de Cuyos, ¿no?
Y ahí se dan algunas cuestiones importantes, porque digamos, se tiene que destacar que el fisco nunca se queda con las manos cruzadas. Ellos siempre quiere cobrar, y ya después el resto de lo que quede del patrimonio, pues bueno, ya se podrá de alguna otra forma otorgárselo a los que le corresponde, ¿no? Sean legatarios, sean herederos. Y de ahí desprende una cuestión que me parece importante tomar, sobre si se paga o no se paga impuestos en relación a los que reciben herencias y legados. Y la respuesta la encontramos precisamente en la ley del impuesto a la renta, y está en el título de las personas físicas, principalmente artículo 93. Y es muy importante porque ellos no pagan el impuesto, pero no todos, sino solamente los que vienen siendo ascendentes y descendentes, es decir, en línea recta, que podríamos entender a los hijos, a los abuelos, a los nietos, dependiendo la circunstancia. Son los únicos que de alguna u otra forma están exentos del pago del impuesto sobre la renta al momento de recibir el cónyuge la herencia, también, ¿no? El cónyuge también, que es uno de los casos, y que aparte de todo amigo, esto, pues ¿y si estoy en concubinato? Pues bueno, ahorita la ley, dependiendo de cada uno de los estados, tiene reconocimientos diferentes con el concubinato, que cada vez es mayor, ¿eh? Okay. Cada vez Oye, le dan un poco más la hegemonía a la esposa. Y si soy más abusado y estoy casado, tengo matrimonio y tengo concubinato, digo, es raro, pues pero déjame preguntarte, ¿no? Tú eres el experto. Claro. Y si estoy de tutti frutti, ¿qué bueno, pasa? ahí la ley siempre va de alguna otra forma a proteger el matrimonio, ¿no? Como en principio. O sea, y ya después lo del concubinato se verá posterior, ¿no? Pero... ¿Y si tengo dos matrimonios? Es una cuestión... ¿Mande? ¿Y si tengo dos matrimonios? Digo, pasa. No sé, ahí Alejandro a lo mejor es el que tiene más experiencia en esas vivencias de que de repente... de que de repente van a testar y tienen dos matrimonios. ¿Qué pasó, amigo? No. ¿Qué pasó? Oye, a ver, mira, déjate cuento primero. El concubinato, para que se dé, exige que las dos partes estén solteras. Muy bien. Punto número 1. Claro. Entonces eso ya no hay forma de que... Ni siquiera nace la figura. Que sobreviva. Así de fácil. Eso te lo quise aclarar porque es el requisito del concubinato. Pero fíjate... En el tema del matrimonio... Amigo, déjame ya decir nada más una precisión. Porque es muy común que hay matrimonio, viene la separación, luego hay concubinato y nunca se extinguió el matrimonio original. Eso es muy común. Es que no hay concubinato. No, permíteme. Sí. Bueno, lo quise mencionar, que se cree que hay concubinato, pero nunca se extinguió el matrimonio original. Y ahí se quedó. Y se dieron los tiempos, y nunca se extinguió ese matrimonio. Se vino el concubinato y a lo mejor hasta vivió más tiempo con la concubina, a lo mejor nunca se casó, pero pues fueron felices y contentos, tuvieron hijos, todo muy padre, qué bueno, pero nunca se extinguió el matrimonio original. Y después viene la muerte de cualquiera de las dos partes, ¿no? Pudiera ser, de uno de los cónyuges. ¿Ahí qué pasaría? Fíjate que es muy raro. En el día a día, el único, y que espero no equivocarme, que te permite esto que tú cuentas, es el IMSS, cuando tú nombras al beneficiario de tus derechos de IMSS. Uh-huh. Das de baja a la esposa, no te piden para eso el acta de divorcio, y das de alta a la persona con la que vives y los hijos. Pero yo no conozco otro lugar. De ahí en adelante, pues se rige la regla del concubinato, esa sí es general. Y en el otro tema del matrimonio, personas mayores lograban el matrimonio en diferentes estados. Y ahí rige el más antiguo, muy bien. El primero que se celebre. Muy bien. El segundo, la ley de manera natural te lo maneja, que es nulo, porque también para poder contraer matrimonio debes de estar soltero. Pero como todos los actos de nulidad tienen que estar declarados por una autoridad judicial. No hay manera de declarar la nulidad de un acto de hecho. Siempre tiene que ser tras una resolución judicial. Muy bien.
Muy bien, gracias por las precisiones. Entonces, en el ámbito fiscal, Osvaldo, ¿qué más consideras, qué otros puntos tenemos que tomar en cuenta en el ámbito fiscal? Pues bueno, de que hay por ahí alguna novedad en donde quieren todo esto sobre las herencias y legados, quieren ya colocarlo dentro de un impuesto general, ¿no? Por ahí estaba la reforma que se ha quedado olvidada, pero pareciera que ahorita con esta cuestión de falta de ingresos, pues están retomando precisamente en la Cámara de Diputados este cuestionamiento, y veremos si antes del cierre de este periodo se llega a tomar en consideración. O sea, eso todavía está ahí en la atmósfera, ¿no? Pero lo han dejado en la congeladora tantito, pero así como se ve la disposición, lo más seguro es que la reactiven, ¿no? Finalmente va a significar ingresos para el Estado. Va a significar, y veremos de cuál es la postura, muy probablemente sea por montos, ¿no? Conforme sea el monto, entre sea más mayor, bueno, pues el monto va a ser mayor porcentaje del pago de este impuesto. Claro, y bueno, continuando con el tema de impuesto sobre la renta, alguna incidencia en IVA, ¿quién debe de cumplir las obligaciones fiscales? Porque muchos quieren darle a ese artículo 22 del Código Civil, quieren darle una trascendencia que no tiene, en decir que el Código Civil establece que la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Entonces, como ya murió, pues ya es un incapaz jurídico, entonces ya no puede realizar ningún acto ni tiene sentido. Pero bueno, ante la figura que estamos hablando, donde hay un personaje que se llama Albacea, él es el que va a ser, y para efectos fiscales, el representante legal de la sucesión, en consecuencia, el representante del decuyus del muertito, ¿no? Y ahí donde también hay implicaciones fiscales. Claro, sí, porque no atiende a la persona, sino al patrimonio propiamente. O sea, entonces, independientemente de la persona, pues ya murió, ya no se le puede hacer más, pero el patrimonio sí sigue, ¿no? Ya ese es el que realmente, pues de alguna otra forma, tiene los ojos ahí el fisco federal en relación a ello, ¿no? Así es. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa más para ver un promocional de nuestra revista de la facultad, y continuamos hablando de este tema de los testamentos. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 745, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. En primera instancia, en la sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador nos habla sobre las consecuencias fiscales que generan los acontecimientos provocados por casos fortuitos o de fuerza mayor, como el de la pandemia originada por el COVID-19. Mientras que Arturo Morales Armenta explica puntualmente el tratamiento fiscal para la tributación de ingresos de personas físicas que deriven de bienes de copropiedad en sus diversas variantes. Por su parte, Humberto Cruz Hernández aborda el tema de la devolución del pago de lo indebido, analizando la jurisprudencia por contradicción de tesis, que al respecto emite el Pleno en materia administrativa del primer circuito. Además, podremos encontrar artículos relacionados con los contribuyentes híbridos, la certificación de los contadores públicos y el TEMEC, los aspectos legales y fiscales en reducción del capital y pago de dividendos, la sustancia económica de las NIF en materia fiscal, la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y la ampliación del régimen del sector primario, incluyendo industrialización y comercialización de productos, así como las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación como cada quincena. Estos y otros temas de gran interés en el número 745 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Facultad de Contaduría y Administración UNAM. 91 años de cambiar realidades.
Un día como hoy, en 2009, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en los que se nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional. También, en 2009, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional gravar la prestación de los servicios de realización de juegos con apuesta y sorteos. Invertir para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. La pandemia de la COVID-19 ha derivado una emergencia sanitaria mundial, acompañada de una profunda crisis económica y social. Por tal motivo, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM ha elaborado una serie de cápsulas dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades. ¿Cómo recuperar tu empresa? Hospital para Pymes. ¿Se puede reinventar una empresa? Hospital para Pymes. ¿Cómo encontrar nuevos modelos de negocios? Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades. Mayores informes en hospitalparapymes@fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría unida, trabajando a distancia. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí con este tema de testamentos. Es importante considerar que, bueno, la autoridad fiscal pues también está interesada, también es un acreedor de pues no nada más de la persona si estaba o no estaba inscrita al registro federal de contribuyentes, pero medularmente si lo estaba, pues tenemos que presentar un aviso, también un aviso de que se aperturó la sucesión para que la autoridad pues también pueda acatar lo suyo. Y hay una cuestión muy importante en materia fiscal que está en el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación, que es donde el fisco federal pues no participa en juicios universales, que sería el caso de no tanto del testamento, sino de la sucesión, ¿no? Ya la cuestión sucesoria, pues eso otra cuestión muy particular de los efectos fiscales que tienen ahí, que algo ya de forma muy atinada nos ha hecho comentarios el licenciado Osvaldo. Pero también hay un tema importante en esta cuestión del testamento, ¿no? Antes de ir al tema sucesorio. En el tema del testamento, Alejandro, pues bueno, ya se establecieron lo que es la voluntad del decuyus, del muertito en el testamento respecto de a quién le va a ceder, que nada más para efectos de dejarlo claro, si es que lo comprendí adecuadamente, Alejandro, el testamento que entra en lo que es el mes de testamento por los convenios que se tienen con las entidades federativas es el testamento en donde establezco puros herederos, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien. Y ya, si establezco herederos y legatarios o puros legatarios, tendrá ya ese testamento ya no entra al programa, ¿es correcto? No entra al programa y está sujeto al tema de la notaría por el tiempo, porque ese ya lleva un poquito más de tiempo en explicación, y el testamento debe de darse siempre con la presencia del notario. Ese es el punto más importante, y por eso este tema de aclarar
que este testamento, que es el sencillo, es el que tiene este costo, porque es indispensable que los testamentos tengan una hora de inicio, una hora de terminación, y que hagan la referencia de la presencia del notario y de la lectura del notario del testamento al testador para validar su voluntad. Porque también hay algunas situaciones donde se hace el testamento, y ya que se tomó nota el notario toma nota de la voluntad, ya está hecho el testamento, pero no se firma de manera inmediata, se firma a posterior, ¿es correcto? Se firma posterior. Eso está mal. Ajá. Eso está mal. La ley en las solemnidades que tiene el tema del testamento es que en este momento se inicia, se marca la hora de conclusión, se debe de llevar al folio, se debe de pasar a firma del testador. Si es un testador que necesita llevar testigos por cuestión de idioma, por cuestión de problemas de comunicación o por tema de no saber escribir, uh-huh, se pasa y luego se inscribe. Para eso sí tengo un par de días para inscribirlo en este archivo de registro de testamentos. Okay. Pero debe de ser de un solo acto. Podré dejar mis ideas plasmadas de qué quiero que me hagan, y cuando llegue a firmarlo abrirá el notario el testamento en ese momento, lo cerrará y lo firmaré. Bien, entonces... Sí, pero sí queda. Puedo dejar mis ideas, eso sí. Entonces, en este proceso que ocurre de que Miguel Martínez se apersonó contigo a la notaría, tomaste nota de cuál es mi voluntad, y en ese proceso que sigue, a lo mejor saliendo de la notaría, Miguel Martínez cae porque le da un infarto, o porque lo atropellan, o saliendo chocó y murió. Entonces no hubo oportunidad de todo lo demás. Un primer supuesto, yo antes había hecho un testamento, ¿no? Ya lo tenía. Segundo supuesto, yo no tenía ningún testamento, era mi primer testamento, pero se dio esa eventualidad. ¿Sigue teniendo importancia lo que yo te esté frente de ti? ¿O porque a lo mejor no doy tiempo de llevarlo al registro, de hacer la formalidad del acta? ¿Qué ocurre ahí con lo que yo dije, con ese testamento que sí hice frente de ti? ¿Qué pasaría en ese caso, Alejandro? Bueno, mira, son varias cosas. Si yo te atendí, te recibí el testamento, pero no lo pasé al folio, porque los notarios tenemos fe documental. Todo lo que hagamos debe de estar puesto en un documento. Entonces, por alguna cosa no lo pasé al protocolo y tú no lo firmaste, pues no es un testamento. No llegó a cumplir los requisitos propios del testamento, que es tu firma. Muy bien. Ese es lo más importante. Puesta tu firma, yo lo mando inscribir al archivo al registro de testamentos, y por ejemplo el notario puede fallecer y el notario no firmó el acto, pero como ya lo mandó registrar, ya ese testamento es totalmente válido. Ok, muy bien. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Lo que toma el testamento, que es lo importante, es la voluntad del testador. Y el compromiso que yo tengo es que quede inscrito en el registro. O ya lo firmé, no lo alcancé a llevar al registro al registro de testamentos, pero ya lo firmé y ya lo formalicé. Está en mis libros. Alguien de tu casa se enteró que tú pasaste a verme, me pide una copia, y a pesar de que tú hayas fallecido, se da el aviso de que tú otorgaste conmigo un testamento, y se analiza que se haya dado dentro de los plazos, porque por eso lleva una hora de inicio, una hora de final, un número de consecutivo del folio donde lo inscribo, un número de escritura y un horario en el que lo inscribí o no lo inscribí en el registro. Y eso es lo que nos va a dar la trascendencia de que lo hiciste en vida, lo hiciste consciente y lo hiciste con todas tus aptitudes para poder otorgar el testamento. Y es un punto también importante todo esto. Vamos a suponer que muere una persona y los familiares no saben. Como comentabas, alguien se enteró que yo pasé a tu oficina, pero ningún familiar sabe si se hizo o no se hizo testamento. Entonces,
está la incertidumbre. Entonces puedo abrir un intestado o puedo hacer alguna investigación, ¿no? Respecto de en el registro. Exactamente, tú puedes abrir un intestado y es obligación, ya sea del juez o ya la mayoría de los estados permiten que los notarios, por ejemplo en Querétaro, podemos abrir sucesorios sin testamento, pero tengo obligación de pedirle informe al archivo de notarías, al registro de los testamentos, para que me diga si existe un testamento otorgado por ti. Por eso hablaba hace rato de la importancia del nombre, de tu nombre, que quede muy claro, y que quede muy claro el nombre de tus padres, el nombre de tu mamá, de tu papá, para que tenga una identificación, porque en México, pues ya ves que luego puedes encontrar algún homónimo. Claro, y si por ejemplo yo llego con un notario que traigo de la hermosa ciudad de Mérida, de un notario que supuestamente lo hizo allá, y a lo mejor pues tú no sabes si es legal, no es legal, digo, como tú comentas, lamentablemente en nuestro país pasa cada sorpresas porque hay un patrimonio interesante. Pero yo vengo de la ciudad de Mérida, voy contigo allá a Querétaro, y ahí en Querétaro te llevo ese testamento para que tú me apertures el tema del sucesorio. A lo mejor ese testamento pues puede que sea real y legítimo, puede que haya sido yo alterado, que sea falso, y no porque necesariamente algún notario participó, sino que pues bueno, lo falsifiqué completamente. Antes de ir contigo, de llegar a la ciudad de Querétaro, pasé a la Ciudad de México, fui a Santo Domingo, lo falsifiqué, lo hice yo, pero te lo presento a ti. Eso, por ejemplo, daría alguna seguridad de que puedo yo hacer ese tipo de cuestiones mañosas. Pues aquí, aunque sea Santo Domingo, no hay santo que te salve. Y yo tengo la obligación de pedir informe a estos archivos para que me den el reporte en qué lugar de la República existe algún testamento tuyo, y me lo tendrán que enviar. Y ahí tendré yo la oportunidad de revisar que el documento que ellos me envían coincide con el documento que tú me entregas. Claro. Y tendremos que guiarnos con el documento que se inscribió. Claro. Así de que no hay santo que te salve. Muy bien. Y entonces no importa que venga del estado, de la ciudad, de la república que sea, a la notaría no que importa. Sea, ¿no? Esto fue un acuerdo que ya creo tiene más o menos 12 años, que se fue dando por este tema de que la voluntad del testador es la última y las personas cambian de ciudad con mucha facilidad, de lugar para vivir, y entonces se hizo este archivo, este registro nacional de testamento. Claro, porque también puede llegar con un testamento anterior. A lo mejor yo sé y conozco, tengo en mi poder un testamento que fue total y perfectamente bien hecho, y posiblemente, pues bueno, después hubo un cambio a ese testamento, pero yo me quiero anticipar y voy con un notario a llevarles el testamento y a lo mejor para efectos de que a lo mejor primero en tiempo, primero en derecho, mal aplicada esa situación, y llevo mi testamento y digo, aquí está, y diciendo que es el último, buscando sorprender también primero la voluntad del de Cuyos, porque hizo un testamento posterior, cosa que sé, y pues, evidentemente el derecho de quien él haya dejado ahí con los como herederos o como legatarios, ¿no? También esa parte está cubierta, está segura. Mira, la obligación sí, está segura. Nosotros los notarios tenemos el compromiso de obrar siempre de buena fe y de cumplir con las formalidades que nos marca la ley. Y la formalidad es pedir ese informe. Y luego además existe la otra, que cuando se lleva un trámite con notario y también en un juzgado, hay que hacer la publicación de la apertura del sucesorio. Se publica en los periódicos de mayor circulación o en el periódico del lugar en donde tuviste tu última residencia, para que sepan que se está abriendo un sucesorio sobre una persona que acaba de fallecer. Muy bien, pues, ¿qué les puedo comentar? Muchísimas gracias por habernos apoyado en este programa, tanto amigo Osvaldo, muchas gracias Osvaldo. ¿Algún comentario final, algún comentario complementario que le guste hacer a nuestros amigos que nos acompañan? Sí, claro que sí. Una cosa importante es la edad, que uno pensaría que solamente puede realizar un testamento uno a partir de los 18 años en adelante. Sin embargo, contrario a eso, la mayoría de los estados
se divide, algunos de 14 años, por mencionar Chihuahua, Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, que a los 14 años uno ya puede realizar un testamento, 16 años, que es casi la gran mayoría, y solamente 18 años lo que es Jalisco y Michoacán. Y entonces hay una apertura un tanto importante porque, bueno, no solamente se entiende que es para personas mayores, aquellos que se crean que ya están cerca del final de la vida, sino que también desde temprana edad se puede realizar esta parte del Claro, ¿no? Claro. Pues, amigo, muchísimas gracias, agradezco mucho tu apoyo, te mando un fuerte abrazo, gracias por habernos compartido, licenciado, gracias por estar con nosotros. Un abrazo en la distancia, sí, gracias por invitarnos. Alejandro, gracias igualmente, ¿algún comentario final que quieras hacer para nuestros amigos que nos escuchan, por favor? Saludos. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes dos en tu programa, con Osvaldo, por llevar aquí a La Limón esta plática sobre el derecho civil y el tema de los testamentos, y este mes que vale la pena que lo aprovechen porque es su voluntad. Bien será la voluntad de qué personas van a quedarse con los bienes que durante la vida han logrado formar y que puedan la familia disfrutarlo sin mayor conflicto. Vale la pena tomar esta oportunidad del testamento. Muy bien, pues Alejandro, amigo, también muchas gracias por tu apoyo, por habernos haber participado en este programa, te agradezco mucho, cuídate mucho y que estés muy bien, hasta pronto. Un abrazo a los dos y a tu auditorio. Gracias, amigo. Muchas gracias, pronto. Igualmente, Osvaldo, gracias. Muy amables, gracias. Y pues bueno, también a amigos, gracias a ustedes que estuvieron a bien acompañarnos en este programa. ¿Qué les puedo decir? Nuevamente un fuerte abrazo a nuestro amigo, el maestro Salvador Rotter, a su familia. Esperemos que pronto encuentren resignación. Y pues bueno, por el día de hoy es todo. Y les invitamos a la próxima semana a que estén en nuestro programa, donde se va a hablar de la nueva ley de propiedad intelectual. Pues bueno, los créditos son que el director de la Facultad de Contaduría, el maestro Tomás Rubio Pérez, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación de Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Erika Hernández, Nelcy Quintal, Nora Martínez, Tania Linares, Alma Villegas, Alan Torres, Eduardo Peña, Sergio Martínez y Nezahualcóyotl Jara. Muchísimas gracias a todos, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, y me despido de ustedes. Que tengan muy buena tarde, síganse cuidando. Hasta pronto. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio. Facultad de Contaduría y Administración UNAM. 91 años de cambiar realidades.